Venezuela rechaza el indebido chantaje de ultimátum de Estados Unidos tras anuncio de sanciones contra Caracas. La vicepresidenta Delcy Rodríguez precisó que adoptarían contramedidas que incluirían la suspensión de vuelos de repatriación de inmigrantes y la revisión de otros mecanismos de cooperación. Venezuela rechazó este martes el grosero e indebido chantaje y ultimátum manifestado por el gobierno de los Estados Unidos, en el que se establece un plazo para que las autoridades judiciales del país suramericano adoptaran medidas consistentes con la interpretación de Washington de los acuerdos de Barbados, suscritos el pasado octubre con el ala radical de la oposición. Si es que dieran paso a este falso de intensificar la agresión económica contra Venezuela a pedido de los extremistas lacayos en el país, a partir del 13 de febrero quedarían revocados de manera inmediata vuelos de repatriación de migrantes venezolanos. Así, de esta manera reza el mensaje publicado en X por la vicepresidenta Delcy Rodríguez, en respuesta a la amenaza de reimponer nuevamente las sanciones a partir del próximo abril, anunciada por el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller. La funcionaria también advirtió que, de concretarse esta tentativa estadounidense, la administración de Nicolás Maduro adoptará como contramedida someter a revisión cualquier mecanismo de cooperación existente, frente a lo que se calificaría como un deliberado intento de golpear a la industria de petróleo y gas venezolano. Este ultimátum para imponer el golpismo. Posteriormente, la Cancillería venezolana publicaría un comunicado de repudio a los más recientes intentos de injerencia e intromisión por parte de los Estados Unidos, el gobierno. Según se lee el documento que se ha difundido, el canciller Iván Gil en su cuenta X. En el texto se caracterizan estas acciones como un ultimátum contra todo el pueblo venezolano, que a través de amenazas y coerciones buscarían imponerse el golpismo, desconocer las instituciones de la República y aplicarse nuevas medidas coercitivas, sanciones se refiere, y desestabilizar la economía venezolana y el bienestar de su pueblo por medio del intervencionismo neocolonialista. Venezuela no va a ceder ante ningún chantaje. Sus instituciones continuarían cumpliéndose con las leyes y la Constitución Nacional de acuerdo con el mandato recibido por el pueblo venezolano. Se afirma en el texto, en el que también se subraya que el país tomaría todas las medidas para garantizar el curso de su crecimiento económico y desarrollo social. ¿Sanciones? Desde diversas instancias, gobierno y pueblo de Venezuela se han pronunciado contra el ultimátum que dio Estados Unidos al país de revocar las licencias petroleras y de gas. En este sentido, el Ministerio para Relaciones Exteriores emitió un comunicado en el que manifiesta que la República rechaza los más recientes intentos de chantajes e intromisión en sus asuntos internos por parte del gobierno de Estados Unidos de América, que constituyen un ultimátum contra toda la sociedad venezolana y que, mediante la coerción y la amenaza, busca imponer el golpismo, desconocer las instituciones de la República, aplicar nuevas medidas coercitivas y desestabilizar la economía venezolana y el bienestar de su pueblo. El documento oficial dice que Venezuela rechaza de manera absoluta e inequívoca el intervencionismo neocolonialista que desde Washington se intenta imponer contra un país independiente. Esto, como sabemos y hemos estado informándoles, es en respuesta al comunicado que emitieron autoridades del gobierno de Estados Unidos, en el que reflejan que, en apoyo al diálogo de Barbados entre el gobierno y la oposición venezolana, Estados Unidos emitió licencia general 45 al sector del petróleo y gas en Venezuela. Sin embargo, ante lo que consideran falta de avance entre el gobierno del presidente Maduro y sus representantes y la opositora Plataforma Unitaria en lo que respecta a permitir la participación
postulación de los candidatos presidenciales en las elecciones de este año. Estados Unidos no renovará la licencia cuando expire el 18 de abril de 2024. Sobre este tema hubo un debate en la Asamblea Nacional sobre el que se pronunció el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez. Lo escuchamos. ¿Con qué moral? ¿Con qué cara viene un vocero de los Estados Unidos de América a dar cuál ultimátum? Pero todavía creen que nosotros somos una colonia. Todavía creen que pueden tomar decisiones a cuenta de su poderío, a cuenta de su chantaje, a cuenta de su soborno, a cuenta de su secuestro. Y antes de que termine la semana próxima, elaboremos un cronograma electoral presidencial. Le digamos, Kirby, métete tu ultimátum por donde te quepa. Acá hay un pueblo valiente. En este debate fue aprobado por unanimidad un proyecto de acuerdo en rechazo a cualquier forma de ultimátum por parte de los Estados Unidos de América contra la integridad y la soberanía de Venezuela, y también se acordó que la Asamblea Nacional convocará un proceso de consulta nacional respecto a la fecha de las elecciones. Fueron convocados precandidatos y precandidatas, maestros, toda la sociedad civil venezolana será convocada para definir la fecha de las elecciones presidenciales de este 2024. Ustedes sabrán que el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, se pronunció también sobre este tema y dijo que reconoce al gobierno del presidente Nicolás Maduro, pero no reconocerá el resultado de las elecciones. No estamos de acuerdo en lo absoluto, y eso sí lo dije muy claro, de que no hayan elecciones libres en Venezuela. Pero en este momento no es que no reconocemos el gobierno de Maduro. No reconoceremos el resultado de las próximas elecciones, ya que no han sido elecciones libres. Una última cosa, o una penúltima cosa, presidente. La cooperación con Estados Unidos supone la entrega de chatarra de origen ruso, de origen ucraniano, a ese país a cambio de $200 millones en equipo. Sin embargo, Rusia ha dicho que ese gesto, que esa acción podría suponer problemas en las relaciones comerciales que se tiene entre Rusia y Ecuador. ¿Se está revisando esa decisión? ¿Se va a proceder de todas maneras? Se va a proceder de todas maneras. Ellos alegan de que es material bélico, de que es equipamiento de guerra. Nosotros hemos comprobado de que es chatarra. Y es dentro de convenios internacionales no se puede transportar material bélico, en este caso, pero sí chatarra de este tipo. Nosotros no vamos a cortar relaciones con Rusia. Creo que la postura que ellos están manteniendo no es una postura adecuada, ya que nosotros también vivimos una guerra acá. Y si ellos buenamente quieren ayudar, pues ojalá ellos lo hagan. Fue otro de los temas abordados durante el debate en la Asamblea Nacional. Lo escuchamos. Ponen a este señor Milei a decir cosas. ¿Y a nosotros qué nos importa lo que diga Milei? Yo dejé de ejercer la psiquiatría formalmente en el 2003. ¿Qué nos importa lo que ese pedazo de loco diga? ¿Qué nos importa lo que diga el presidente de Ecuador? Resuelva su problema, tiene un problema sumamente complejo allí. El narcotráfico ha minado todas las instancias del Estado ecuatoriano. Lamentablemente es la violencia y la sangre lo que se ha enseñoreado allí. Ustedes tienen un problema muy severo, señores gobiernos del Ecuador. Ocúpense de sus asuntos. La vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, escribió en su cuenta en la red social X que Venezuela toda rechaza el grosero e indebido ultimátum que manifestó el gobierno de Estados Unidos, y además dijo que es un paso en falso si este país se atreve a intensificar la agresión económica contra Venezuela, lo cual generaría que la nación suramericana de inmediato revoque el plan de vuelos de repatriación de migrantes venezolanos,
así como mandará a revisión todos los acuerdos de cooperación existentes en este momento. Además, convocó al pueblo venezolano a unirse para enfrentar estas agresiones. El ministro de Petróleo, Pedro Tellechea, quien también es presidente de PDVSA, dijo que el país está preparado para avanzar en medio de estas medidas coercitivas. Recordemos, hasta hoy son 932 las que pesan contra el país, y dijo además que recordó que se han firmado memorandos de entendimiento este mismo martes entre Venezuela y México. Esto lo informó el canciller de la República, Iván Gil, memorandos de entendimiento para alianzas en materia petrolera, y lo mismo ocurrió con Indonesia. Lo escuchamos. El mundo atraviesa hoy un problema energético y Venezuela, de hoy a los 4 vientos, lo podemos decir que está abierta para resolver y solventar el problema energético a nivel mundial. Usted muy bien debe conocer las reservas que le quedan a Estados Unidos. Mejor que usted debe tener la data, cuánto están produciendo ellos diario y cuántos son sus reservas. Por supuesto, nosotros estamos abiertos para seguir el diálogo, al paz, al amor y continuar por la verdad. La verdad sea Venezuela. Nosotros hoy no nos podemos arrodillar porque alguien quiera decir que nosotros no podemos hacer algunas negociaciones con cualquier otro país o no podemos hacer una negociación que corresponda. Las medidas que toman los Estados Unidos, consecuencias seguramente ellos también la van a tomar. Finalmente, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, aseguró que no es necesario esperar hasta el 18 de abril cuando venza la licencia, pues de igual manera, pase lo que pase, el 19 de abril seguirán inhabilitados quienes ya están inhabilitados. Este martes, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos informó que no renovará la licencia general que autorizaba ciertas operaciones a la estatal Petróleos de Venezuela por 6 meses, que publicó tras la firma de los pactos de Bridgestone. La Casa Blanca aseguró que con estas acciones pretendía apoyar la democracia en la nación bolivariana. La víspera de la oficina de control de activos extranjeros, OFAC, una instancia dependiente del Tesoro estadounidense, anunció que el próximo 13 de febrero vencerá la licencia que le permitiría a la estatal venezolana Minerven comerciar con oro. Del mismo modo, la sede diplomática estadounidense para Venezuela, con sede en Bogotá, Colombia, replicó en X declaraciones del portavoz presidencial John Kirby, quien dijo que las siguientes autoridades venezolanas tenían hasta el mes de abril para permitir a los partidos y candidatos de la oposición participar adecuadamente y liberar a los presos políticos. Mientras Kirby declaraba esto a los medios de comunicación, también lo hacía Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y líder de la delegación gubernamental en los diálogos con la oposición radical y con Estados Unidos. Por aquí va la cosa. Sin aludir directamente a las sanciones, el político advirtió que a estas alturas la administración de Joe Biden debería saber que a sus pares venezolanos no les interesarían sus intenciones de inmiscuirse en los asuntos que solamente le competen a los venezolanos, y las venezolanas los invitó a ocuparse de sus asuntos internos de su país. Lo más reciente escalada de tensiones entre Venezuela y Estados Unidos se desencadenó tras la ratificación de la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos que pesa sobre María Corina Machado y otros dirigentes opositores que anunciaron el pasado viernes el Supremo venezolano. Los exmandatarios de Iberoamérica salen en defensa de Machado tras su inhabilitación en Venezuela. Denuncian que Nicolás Maduro no respeta la democracia. Además, piden en particular a Estados Unidos y la Unión Europea que actuarán. Lo calificaron a Nicolás Maduro como un dictador. Una treintena de exmandatarios iberoamericanos han salido en defensa de María Corina Machado tras esta confirmación de su inhabilitación por parte del Tribunal Supremo venezolano, defendiéndola, que es la candidata legítima de la oposición a las presidenciales, y pidiendo en particular a los Estados Unidos y a la Unión Europea que actúen
Los expresidentes que forman parte de esta iniciativa democrática de España y las Américas, IDEA, han rechazado la ratificación de la inhabilitación de Machado que se produjo el viernes, subrayando que esta sería o se ha producido sin ningún tipo de causa o expediente previo ni fundamentado, y si es que haya sido sujeto de una sentencia penal firme como lo demanda la Constitución y la jurisprudencia internacional sobre los derechos humanos. Así pues, sostendrían que que de acuerdo con las reglas de la democracia seguiría siendo la legítima representante de la oposición en Venezuela y su candidata presidencial ante la comunidad internacional. Después de que fuera elegida en elecciones primarias por una mayoría determinante de los venezolanos. Con ello, quedaría demostrado que denuncian el desprecio por los elementos esenciales y componentes fundamentales de la democracia por parte de la dictadura de Nicolás Maduro, tras poner al frente del Supremo a un militante de su partido sin ejercicio jurídico ni trayectoria judicial y menos académica. Por otra parte, sostienen que suponen una violación abierta de los acuerdos de Barbados alcanzados el pasado noviembre entre el gobierno y la oposición venezolanas, en los que el régimen se comprometió a respetar el derecho de cada actor político de seleccionar su candidato conforme a sus mecanismos internos. Así las cosas, los antiguos presidentes entran entre los que estarían los mexicanos Felipe Calderón y Vicente Fox, y los colombianos Andrés Pastrana, Álvaro Uribe e Iván Duque, Grupo IDEA, entre otros, sostienen que los países garantes han de actuar en consecuencia. En particular pedirían que actúe Estados Unidos, puesto que procedió a levantar parcialmente las sanciones contra el régimen, y así como la Unión Europea, para hacer valer su compromiso de velar por el retorno de Venezuela a la senda democrática.